Bueno, muy buenos días para todas las personas que se empiezan a unir a nuestro webinar informativo del día de hoy, titulado Cómo indicar mi programa de estudios. Esto en el marco de la convocatoria del programa Crédito Beca 2025. Como ya sabrán, y voy a hacer un pequeño abrebocas y un pequeño contexto mientras se van uniendo la totalidad de las personas registradas. Como sabrán, desde que inició nuestra convocatoria en este año, hemos llevado a cabo diferentes sesiones informativas con el fin de guiarlos y de acompañarlos en este proceso para solucionar cualquier inquietud, cualquier duda que presenten, temas relacionados al formulario, a nuestros convenios, a cómo calificamos los programas, cómo llenar la parte de presupuesto, cómo poder tener más éxito a la hora de realizar nuestra postulación. Entonces, son muchos temas que vamos a abordar cada martes y jueves a las 11 de la mañana, así que están todos invitadísimos a seguir siendo partícipes de estos espacios que les van a ayudar a solucionar cualquier inquietud que presenten. Adicionalmente, como también lo podrán saber, en el marco de nuestros convenios con universidades que ofrecen becas del 100%, estamos llevando a cabo webinars informativos con dichas instituciones académicas. Estas sesiones se están llevando a cabo a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde, entonces lo mismo, la invitación es a estar muy pendiente de nuestras redes sociales, de nuestra página web, para que no se pierdan ninguno de estos eventos y no se pierdan la oportunidad de acceder a beneficios tan gratificantes y tan increíbles como los que ofrecen estas instituciones. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Karen Martínez. Hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo y me encuentro el día de hoy acompañada de Joana Torres. Ella es la directora del programa de consejería, Luisa Ayala, colega del programa de consejería también, y estamos con el equipo de convocatoria. Ellos nos van a ayudar a solucionar todas las inquietudes que ustedes tengan a través del chat y del cajón de Q&A. Entonces, importante que tengan en cuenta que este es el espacio para que puedan solucionar cualquier duda e inquietud que presente. Para dar inicio, bueno, hablemos un poco de la relevancia que tiene este webinar y esta temática. Y es que, como ustedes lo sabrán, el programa y la universidad de estudios que ustedes elijan y determinen ante Colfuturo va a ser esencial porque les dará a ustedes un gran porcentaje en el criterio de selección. Este porcentaje, como de pronto ya lo tienen en cuenta, es el 38%, el peso más fuerte, el peso más grande. En sesiones anteriores ya tratamos el tema de cómo se califican los programas, entonces próximamente lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube para que estén al tanto. Recuerden que pues nos basamos en temas cualitativos y cuantitativos, pero entonces la importancia y para poder llegar a ese punto de calificar cada uno de sus programas de forma exitosa, tenemos que primero tener absolutamente total claridad sobre cómo debemos indicar de forma asertiva nuestro programa de estudios. Entonces, para dar inicio, yo me voy a dirigir a un formulario que es básicamente esta la vista que ustedes van a tener cuando empiecen a diligenciar su postulación. Como sabrán, en la parte y en la sección de posgrado es donde van a poder empezar a llenar toda la información relativa al programa de estudios. Sé que pueden surgir muchas dudas y son preguntas bastante recurrentes en las personas interesadas sobre, por ejemplo, ¿es obligatorio tener carta de admisión? ¿Me puedo postular con varios programas al mismo tiempo? Estas preguntas básicamente la sección de posgrado ya no las está solucionando en este encabezado. Entonces, lo primero que vamos a leer es un anuncio que dice, para participar en la convocatoria no necesitas tener carta de aceptación de la universidad, no es obligatorio. Sin embargo, más adelante vamos a desarrollar un poquito más esta idea y es que si bien no es obligatorio tener carta de admisión, esto podría darnos una ventaja en el criterio de factor de ajuste, pero más adelante vamos a desarrollarlo más a fondo para que lo tengamos totalmente claro. Recuerden enviar su solicitud a más tardar el 28 de febrero del 2025 a las 11:59 p.m. ¿Listo? De este modo, una aclaración también fundamental, tendrán hasta el 31 de marzo de este año para poder conseguir la carta de admisión y adjuntarla en esta sección de posgrado. Entonces, aquí quiero aclarar este primer punto. Puede que ahorita estemos en proceso de admisión y al día del 28 de febrero yo no tenga carta de admisión de la universidad en la que deseo llevar a cabo mi posgrado. Sin embargo, es fundamental que ustedes a la fecha límite de la convocatoria, cierren la postulación, bloqueen el formulario, porque igual Colfuturo les dará la oportunidad de el 1 al 31 de marzo poder conseguir esa carta de admisión y adjuntarla para que sea tomada en consideración dentro del criterio del factor de ajuste. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Adicional, si ustedes de pronto se postularon a la convocatoria con un programa en la Universidad, ejemplo, de Barcelona, y luego, después de la fecha de cierre de la convocatoria, consiguieron admisión en otra universidad diferente, también van a poder, hasta el 31 de marzo, cambiar la información del programa y adjuntar la carta de admisión correspondiente. ¿Listo? Entonces es como un pequeño salvavidas que le vamos a dar a todas las personas que logren tener carta de admisión en esas fechas límite establecidas.
Otra advertencia o otro anuncio bastante importante. Escoge el mejor programa en el que creas que serás admitido. Esto va a aumentar la probabilidad que ustedes tengan de ser seleccionados por Colfuturo. Si bien ustedes pueden tener diferentes alternativas y antes de presentarse a la convocatoria pudieron averiguar en diferentes universidades, presentar procesos de admisión de forma simultánea, ante Colfuturo ustedes solo se pueden presentar con un único programa y una única universidad, que va a ser la que será sometida a calificación. No es posible hacer dos postulaciones con mi mismo usuario a universidades diferentes, no es posible yo tener dos opciones para Colfuturo de programas e instituciones distintas, no, solo un programa y una única universidad, ¿listo? Y en este caso, obviamente lo recomendable es que seleccionemos, obviamente, el programa que nos gusta, que nos llama la atención, la universidad que nos agrada, pero adicional, la que con base en los criterios que Colfuturo tiene para poder calificar los programas, me dé más oportunidades de ser elegido, ¿listo? Y una aclaración que yo ya les había especificado anteriormente, este criterio va a ser calificado y tendrá un puntaje del 38%. Reitero, el puntaje con mayor peso dentro del proceso de selección. Voy a hacer realmente un ejemplo bastante rápido para no entrar en detalle sobre cómo deberíamos llenar este formulario y ya más adelante vamos a aclarar algunos puntos que sé que les van a ser de mucha utilidad. Primero que todo, como sabrán, Colfuturo tiene 12 áreas de estudio. ¿Cómo podemos identificar el área de estudios? Es una temática que también se ha tratado previamente en otros webinars, pero básicamente lo podemos identificar por la facultad a la que hace parte del programa, por el énfasis al que hace parte del programa también, o por el pensum, ¿vale? Entonces yo voy a hacer el ejemplo de que yo quiero hacer un LLM. Esto va a ser parte del área de derecho. Voy a seleccionar el área. Tipo de posgrado. Aquí voy a tener estas cuatro opciones. Doctorado, especialización. Recordemos que especialización solo aplica para el área médica, el área de la salud. Maestría o maestría en administración. Puntualmente un MBA. Entonces, en mi caso va a ser una maestría. Título a obtener. Este cajoncito, esta casilla es bastante importante de llenar. Entonces, pues de pronto nos preguntaremos cómo sé cuál es el título que voy a obtener. Yo aquí veo que tengo muchas opciones. Generalmente, la página de la universidad siempre nos va a indicar cuál es el título que se obtiene. Y es que el título a obtener es ese prefijo que va con el programa. Entonces, les voy a mostrar, en el caso de la Universidad de Leiden, ella nos muestra aquí todas las opciones, toda la oferta académica que tienen y nos especifica en paréntesis cuál es ese título al que nosotros vamos a acceder. Master of Science, un Master of Arts, puede ser un LLM, que es el caso en el que yo estoy haciendo el ejemplo, etcétera. Entonces, este prefijo que podemos encontrar aquí va a definir cuál es el título que yo voy a obtener. ¿Listo? Entonces me voy a dirigir aquí y voy a buscar el que corresponde a mi estudio, que es LLM. Inicio y fin. Entonces, esta también es información que nosotros vamos a encontrar fácilmente en la página web donde se encuentre el programa de estudios que yo desee realizar. En mi caso, voy a hacer un LLM con un énfasis en Law and Digital Technologies. En este caso, como les menciono, pues aquí nos va a especificar primero la duración y segundo, cuándo inicia el estudio. Entonces, mi estudio va a empezar en septiembre del 2025 y a full time, que es la modalidad que Colfuturo acepta, duraría un año. Entonces, voy a poner aquí septiembre del 2025 y finalización septiembre del 2026, ya que, como les digo, en términos de full time, va a terminar en un año. La ciudad, fundamental tenerlo en cuenta. Aquí yo voy a colocar, listo. Otra cosa que quiero explicarles y que les quiero pedir es ser muy pacientes con la plataforma y ser muy pacientes con el formulario. La base de datos que tiene Colfuturo es bastante robusta, es muy amplia, tiene muchísima información, entonces es raro que no encontremos la ciudad, es raro que no encontremos la universidad o el programa específicamente. Entonces, lo mejor es que tengamos paciencia, refresquemos la página varias veces si no encontramos la opción que estamos buscando y ya si en dado caso lo intentamos varias veces y realmente no nos resultó, bueno, optar por seleccionar que no encontré la universidad o no encontré el programa. Esto también lo especifica muy bien la página diciendo que la consulta puede tardar algunos segundos. Listo, me voy a ir entonces, ya con la selección de la ciudad me va a desplegar todas las universidades que hacen parte de esa ciudad específicamente. Ya aquí el sistema me identificó la universidad, que es la Universidad de Leiden, entonces no tengo ningún problema. Si yo en dado caso, como les digo, intenté varias veces y no encuentro mi universidad, voy a encontrar aquí esta casilla, le voy a dar clic y ahí me va a permitir yo mismo poner la información de la institución académica. Voy a buscar el nombre del posgrado en idioma original. Como les digo, es un LLM con énfasis en Law and Digital Technologies. Entonces aquí lo encuentro y aquí vamos a hacer lo mismo. Este es el caso en el que el nombre en idioma original es exactamente igual al nombre en inglés, porque el programa es en ese idioma.
pero también puede presentarse el caso en el que ustedes vayan a estudiar en francés, en italiano, en alemán, y el nombre del posgrado en idioma original vaya a ser diferente al inglés, ¿vale? En caso que ustedes encontraron la universidad, pero no encontraron el programa específico, deben seleccionar la casilla de no encuentro mi posgrado y les va a desplegar también las opciones para que ustedes mismos diligencien esta información. ¿Cuál es el idioma del posgrado? Por el título que les mencioné, va a ser en inglés y la facultad es otra información que la página web me va a suministrar. Entonces la vamos a ver aquí, Leiden Law School. Como les contaba, este programa que yo elegí para realizar este ejemplo tiene un énfasis, Law and Digital Technologies, pero no en todos los casos las maestrías tienen un énfasis específico, ¿vale? Esto por lo general siempre la página web, reitero, lo aclara. Entonces, en mi caso, sí hay un énfasis. Sin embargo, si fuera un LLM solito, por ejemplo, pues no habría un énfasis que yo tuviera que poner o que indicar. En mi caso, voy a colocar el énfasis que es Law and Digital Technologies, como se los mencionaba. Aquí vamos con una parte fundamental y es qué tipo de título es el que va a brindarse. Puede ser un título oficial o puede ser un título propio. Aquí es clave que todos tengamos presente, Colfuturo no financia títulos propios, ¿vale? Entonces, si seleccionamos esta opción, básicamente nos estamos descartando a nosotros mismos porque Colfuturo va a rechazar la postulación por derecha. Para quienes no tienen de pronto total claridad sobre la diferencia entre un título oficial y un título propio, el título oficial tiene un reconocimiento y tiene una validez. Es decir, que si ustedes van al exterior, realizan un título oficial, vuelven a Colombia, el Ministerio de Educación va a convalidarlo y por ende ustedes lo van a poder utilizar en un contexto laboral, diferente a la titulación propia, que el título propio no tiene este reconocimiento internacional y por ende el Ministerio de Educación no va a poderlo convalidar. Ustedes no lo van a poder utilizar en términos laborales en el país. Entonces, como ustedes sabrán, el objetivo de Colfuturo es que ustedes realicen sus estudios en el exterior, pero regresen a Colombia a aplicar todo este conocimiento. Entonces, no nos funcionaría mucho que hagan un título que aquí en Colombia no se pueda convalidar. Por ende, es esencial que lo tengamos presente. No, Colfuturo no financia títulos propios. De igual manera, también muy importante aclararles, el tema de la titulación propia no se presenta en todos los casos, se presenta en casos en España, Italia y Argentina. Son estos tres países en los que se presenta el tema del título propio. Entonces, siempre y cuando vayamos a realizar un estudio de posgrado allí, es que debemos tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, para mi caso, el título es oficial. Website del posgrado. Entonces, aquí yo voy a colocar el URL y aquí vamos a seleccionar también unas casillas dependiendo la situación. Me preguntan, ¿recibes doble titulación? En mi caso, no. En el caso de que ustedes reciban una doble titulación con este programa, deben marcar que sí y ya. Ahora, ¿es un programa profesionalizante o es un programa investigativo? Esto también siempre lo aclara el Pensum y la página web de la universidad. Ustedes creo que ya lo tendrían bastante claro. Si es un Master by Research, va a ser un programa investigativo. Si es un PhD, va a ser un programa investigativo. Pero si es un Master by Coursework o un Master totalmente normal en el que el conocimiento que se adquiere es mucho más práctico y no tan tendiente a la investigación, va a ser un programa profesionalizante, que es el caso en el que yo estoy haciendo el ejemplo. Ahora, ¿es un programa interinstitucional? Si marco que sí, me va a desplegar las opciones de adicionar las universidades con las que yo adquiriría este título. Si yo marco que no, que es el caso en el que estoy haciendo el ejemplo, no me va a desplegar nada y yo puedo continuar normalmente con el diligenciamiento. Ahora, una parte fundamental del formulario es, en términos comparativos, ¿por qué el programa que seleccioné es excelente? Tengo máximo 400 caracteres para poder diligenciar esta sección. Entonces aquí básicamente voy a argumentar de forma muy puntual y concisa por qué el programa que escogí es ideal y a comparación a nivel internacional es excelente académicamente hablando. Voy a poner un texto de prueba solamente para poder ejemplificar. Listo, vamos a entrar a una parte muy importante que igualmente reitero puede que resuelva las inquietudes de varios de ustedes frente al tema de la carta de admisión. Y es que, como lo pueden ver, la sección ya nos lo aclaró arriba y ahorita nos lo vuelve a aclarar. Estar admitido a la universidad no es obligatorio para participar en Colfuturo, ¿vale? Ustedes pueden estar en diferentes partes del proceso y aún así pueden ser tenidos en cuenta dentro de la convocatoria. Sin embargo, el sistema se los va a preguntar. ¿Tienen una carta de admisión? Si la respuesta es que sí, marcamos sí. Si la respuesta es que no, marcamos no. Si la respuesta es que sí, ya nos vamos a dirigir a una sección donde vamos a tener que adjuntar esa carta de admisión, ¿vale? Y por aquí nos preguntan los datos de contacto de la universidad, si los tenemos o si no los tenemos. En caso de que sí, vamos a poderlos colocar aquí, ¿vale? Y en caso de que no, no nos va a desplegar ninguna opción.
Voy a guardar la información que suministré hasta el momento y entonces ahora sí vamos a entrar a hablar sobre la admisión en la universidad. Primero me voy a dirigir a la sección donde ustedes deberán adjuntar la carta de admisión en caso de tenerla. Y es aquí en la sección de documentos, justo debajito de presupuesto. Aquí vamos a encontrar, pues ustedes van a tener que adjuntar diferentes tipos de documentos de acuerdo a nuestros criterios de selección, a nuestros requerimientos y demás, pero aquí vamos a encontrar uno que se llama documento de admisión, ¿vale? Aquí vamos a poder realmente adjuntar diferentes tipos de documentos que ya voy a desglosar y explicar mucho más adelante, pero lo esencial es que si tienen carta de admisión, es aquí el momento y el lugar donde deben adjuntarlo, ¿bien? Listo. Entonces, ahora sí, ya como teniendo un poco claro y teniendo un contexto, un paneo un poco general sobre cómo diligenciar la parte de posgrado y dónde puedo adjuntar mi carta de admisión, vamos a hablar de la importancia de la carta de admisión. Entonces, me voy a dirigir aquí a esta presentación. Y es que quizás esta diapositiva ya se nos hace un poco familiar, la hemos presentado en las charlas del programa Crédito Beca y demás. Y es que si bien, como ya lo he dicho muchas veces, perdón ser tan reiterativa, pero es importante, si bien no es obligatorio tener carta de admisión para presentarse a Colfuturo, esto sí nos puede generar una ventaja en el 20% del factor de ajuste, que es este criterio que vemos por aquí. ¿Por qué me generaría una ventaja? Porque va a pasar que si ustedes se presentan con una universidad que, por ejemplo, tuvo un 4.8 en la calificación del programa y además tienen carta de admisión, este 20% del factor de ajuste se va a convertir en un 4.8 también. O sea, el 20% del factor de ajuste va a recibir exactamente la misma nota que recibió el programa escogido. Quiero aclarar, tener carta de admisión no garantiza que yo vaya a tener un 5 en el 20% del factor de ajuste. No, el factor de ajuste va a recibir exactamente la misma nota con la que calificamos el programa. ¿Sí? Si el programa fue calificado con 5, el 20% del factor de ajuste será un 5. Si fue con 4.5, será un 4.5 el factor de ajuste también, ¿vale? Aquí, nuevamente, una diapositiva un poco familiar para todos ustedes. Vamos a encontrar todos los, digamos que, documentos que podemos presentar para aportar un valor al 20% del factor de ajuste. Entonces tenemos el puesto ocupado, los premios, distinciones, posición en el Saber Pro y por último, la admisión en la universidad. Recuerden que Colfuturo siempre va a identificar el criterio que mayor peso y que mejor, digamos, los posicione en el tema del factor de ajuste. Si ustedes tuvieron una nota no tan positiva en la calificación del programa, y vemos que no les va a favorecer que les pongamos lo mismo en el factor de ajuste, así tengan admisión, pues no lo vamos a considerar y no lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Siempre vamos a utilizar lo que más ventaja les genere en este aspecto. Pero entonces, ahora bien, para nosotros entender a qué nos referimos en Colfuturo con una carta de admisión, vamos a definir. La carta de admisión para Colfuturo es un documento oficial que la institución envió al estudiante para informarle que básicamente fue aceptado en un programa académico. En este caso, pues en el marco de nuestra convocatoria y de nuestro programa a una maestría, doctorado o especialización en un área médica. Este tipo de el futuro es fundamental, como ya les dije, nos va a permitir hacer la calificación y tener todo el contexto de lo que ustedes deseen realizar en su proyecto académico y profesional. Por ende, es esencial que ustedes identifiquen que esta carta de admisión tiene una información fundamental, como a qué programa fueron admitidos, a qué facultad y fechas relevantes, de pronto fecha de inicio, fecha de finalización de clases o también plazos de matrícula. Para el caso de la carta de admisión, estamos hablando en el contexto de esos documentos que podemos adjuntar para tener ese valor agregado en el factor de ajuste. Tenemos dos casos, o tres incluso. Primer caso es la carta de admisión incondicional. En este caso, pues es una carta de admisión definitiva que no está sujeta a ningún requerimiento adicional, en el que simplemente el estudiante ya cumplió con absolutamente todos los requisitos que la institución y el programa estableció y la carta simplemente confirma que tiene una admisión definitiva. No está sujeta a ninguna condición adicional y a ningún requerimiento. Esto por lo general, ya se los voy a mostrar con algunos ejemplos, siempre está de forma muy explícita expresado en la carta. Por otro lado, tenemos una carta de admisión condicional. Esta carta de admisión básicamente se caracteriza porque está sujeta a unas condiciones específicas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los casos pasa con el tema del idioma. Por ejemplo, la universidad necesita que tú tengas un IELTS 7.0 y tú solamente tienes 6.5. Te vamos a dar la carta de admisión condicionada siempre y cuando tú, a la hora de empezar tus estudios, ya tengas el requisito de idioma totalmente exitoso, ¿vale? Y con base en los requerimientos que la universidad
estableció en un inicio. Entonces, este tipo de ejemplos es los que se ven en la carta de admisión condicionada. Tenemos que cumplir algunos requerimientos para que la admisión sea definitiva y ya pueda yo cumplir con todos los requisitos y dar inicio a mi programa de estudios. Otro ejemplo que se presenta es que pueden dar carta de admisión condicionada a una persona que, por ejemplo, no se ha graduado de su pregrado. Entonces le dicen, te damos una carta de admisión siempre y cuando, obviamente, al iniciar los estudios tú ya tengas fecha de graduación, tú ya tengas acta de grado, ya tengas absolutamente todo resuelto en cuanto a tu pregrado. ¿Listo? Entonces, estos son como dos casos. En ambos casos, ustedes pueden presentar estos documentos y serán tomados en consideración para el porcentaje del 20% del factor de ajuste. Hay otro caso puntual y es en el caso de los doctorados. Hay algunas universidades que envían una carta de admisión formal diciendo fuiste aceptado para el PhD X con este título de este proyecto y demás. Pero hay otros casos que no está tan literal la formalidad y puede que sea un correo en el que el tutor, el supervisor, el profesor que se quiera hacer, digamos que cargo del proyecto y acompañar al estudiante en este proceso, indique que acepta ser supervisor. Entonces, este tipo de cosas también en el caso del doctorado o de los Master by Research se pueden tener en cuenta, ¿listo? No tiene que ser siempre una carta de admisión totalmente formal, puede ser un correo en el que el supervisor indique que está aceptando pues apoyar al estudiante en este proyecto investigativo, ¿listo? Para cómo en cuenta esos elementos de los que ya les había hablado. Tengo aquí algunos ejemplos de lo que sería una carta de admisión condicionada, una incondicional o una de un doctorado o un programa investigativo. Para este caso, pues obviamente aquí no tenemos información personal de nadie ni nada por el estilo, sin embargo, esto siempre va a tener su dirección, su número telefónico, va a tener un correo electrónico, el nombre completo de la persona para quien va dirigida la carta. Pero fundamental, aquí por ejemplo, veo el primer elemento y es que dice, this student has accepted this unconditional offer of admission. O sea, ya me está manifestando que es una carta incondicional. Me está diciendo la universidad y me está diciendo el tipo de programa al cual la persona está accediendo. ¿Listo? Entonces, estos son el tipo de información que para el futuro es fundamental. Obviamente la carta está cortada, tiene mucha más información, pero fundamental saber el programa, saber la facultad, de pronto que aclare cuando es incondicional o condicionada y también el tema de las fechas, que como lo podemos ver aquí en el párrafo de abajo, las indica. Este es por aquí un ejemplo de una carta de admisión condicionada. Y es que en los casos de las cartas de admisión condicionadas nos indica de forma muy explícita en la carta cuáles son esos requerimientos adicionales que el estudiante tiene que cumplir para que la carta pase a ser definitiva, ¿vale? Entonces, en este caso, nuevamente la carta lo expresa totalmente explícitamente, nos dice es una oferta condicional, nos indica cuál es el programa y el tipo de estudio, en fechas de inicio, duración del programa, la modalidad del programa y aquí nos explica. Esta oferta es condicional hasta que usted cumpla con, en este caso, requisito de idioma, ¿vale? Entonces, siempre en las cartas condicionadas también tener en cuenta que nos indique la información de cuáles son esos requerimientos adicionales que el estudiante tiene que cumplir para recibir su aceptación definitiva en el programa. Por aquí tenemos el ejemplo de admisión a un PhD, a un doctorado. Entonces, ese es el ejemplo que les mencionaba de hay universidades que lo hacen de forma, o sea, totalmente formal, envían una carta de admisión. Pero pues también está el otro ejemplo en el que, como les indicaba, puede ser un correo en el que el supervisor o el tutor acepte acompañar en el proceso investigativo a ese estudiante. Entonces, esto solamente era como para ejemplificar un poco e identificar esos aspectos clave que tienen que tener los documentos para que en el futuro el proceso sea mucho más eficaz y mucho más exitoso y para que no haya inconvenientes en que falte información y luego tengamos que de pronto comunicarnos con ustedes para poderla completar y demás, sino para que sea mucho más fácil tanto para ustedes como para nosotros todo el proceso. ¿Listo? Entonces, elementos clave, así un recorderis súper rápido. Obviamente las cartas siempre van a tener sus nombres, sus datos, pero que tengan el programa de estudios, la duración, de pronto la modalidad, la facultad a la que pertenecen y si es condicionada, que nos indique cuáles son como esos requerimientos que ustedes deben cumplir a cabalidad para que la admisión sea definitiva. ¿Listo? Bien. Esto de lo que les acabo de hablar anteriormente son aquellos documentos, me voy a volver, perdón, son aquellos documentos que a ustedes les van a dar un valor en el factor de ajuste, ¿vale?
Pero como ya yo había mencionado que no es obligatorio que ustedes tengan carta de admisión, ustedes pueden presentar otro tipo de documentos. ¿Cuál es la diferencia? Que no me van a generar un valor en el factor de ajuste en este caso. ¿Listo? Recordemos, lo único que me genera una calificación en el factor de ajuste es carta de admisión. O sea, me refiero a los de los documentos que yo pueda presentar sobre el programa, lo único es la carta de admisión en el programa. ¿Listo? Pero ustedes pueden, obviamente, para poder certificar el programa de interés al cual vayan a aplicar con Colfuturo, van a poder presentar una gran variedad de documentos como los que vemos en pantalla, ¿vale? Primero, certificado de registro en el programa. En este caso, si ustedes están en proceso de admisión, pueden presentar algún pantallazo, algún correo en el que se indique que ustedes aplicaron exitosamente a ese programa y a esa universidad. Eso para Colfuturo será suficiente. Certificado de admisión definitiva, yo ya se los había comentado, también la de certificado de admisión condicional, que son los que dan porcentaje en el 20% del factor de ajuste. Tenemos por aquí el correo de recepción de la aplicación, igualmente. Entonces, la Universidad de King's College London les envía un correo diciéndoles, estimados, hemos recibido su postulación y las fechas en las que entregaremos los resultados del proceso de admisión están contempladas entre este tiempo y este tiempo, ¿vale? Pero algo que certifique y que indique que la universidad ya recibió su postulación, su proceso de admisión. Certificado de la institución encargada de la admisión. Esto para el caso de Campus France o UniAssist, el caso de Francia y Alemania, en el que por lo general puede que ustedes hagan su postulación a través de una plataforma. Entonces, en este caso, lo ideal es que a su correo electrónico les llegue alguna confirmación de que la postulación fue exitosa y esa es la que ustedes tengan que presentar. Certificado o correo del tutor aceptando la admisión, que era el caso del doctorado o del Master by Research en el que les comentaba anteriormente. Para el caso de las dobles titulaciones, que Colfuturo, como ustedes también sabrán, acepta este tipo de casos en el que yo estoy realizando ya mis últimos semestres de pregrado y tengo la oportunidad de terminar mi pregrado en el exterior y adicionalmente finalizar con un título de maestría. Entonces, en este caso, lo que van a necesitar anexar es un certificado de la universidad en Colombia aceptando la candidatura a doble titulación. Impresiones de pantalla, perdón, demostrando que se encuentra completando la postulación más la fecha límite. Esto también para el caso en el que de pronto la universidad solo abre admisiones en octubre, por ejemplo, y yo en el 2024 no me alcancé a postular, me debo postular hasta este año. Entonces, un pantallazo, algo que indique que la universidad solo abre admisiones en esta época del año y que por ende yo no me he podido postular, pero que mi aspiración es postular en esta temporada, ¿vale? Entonces, aquí encontramos todos los tipos de documentos. Esto realmente ustedes lo van a encontrar en la página web. Es muy fácil de llegar allí. Em, y como lo ven y como lo saben, pues todo esto lo vamos a poder anexar en la parte del formulario que les indiqué, en el documento de admisión. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner, si tengo carta de admisión, obviamente pongo mi carta de admisión, pero si todavía no tengo admisión definitiva o condicionada o la recepción del tutor, pues puedo poner algún certificado de que ya apliqué, algún certificado de recepción de la solicitud, etcétera. Y esto será tenido en cuenta. Entonces, como lo podemos ver ya con toda la información que les he indicado, realmente aquí lo importante es tener total y absoluta certeza y claridad sobre el programa y la universidad a la que quiero aplicar. No importa en qué parte del proceso estemos. Puede que no hayamos aplicado todavía porque las fechas no coinciden. Puede que estoy todavía en proceso de admisión, pero no he recibido resultados, o puede que ya tenga carta de admisión. Lo importante aquí es que podamos tener total claridad del programa y la institución en la que yo deseo realizar mis estudios de posgrado. ¿Listo? Esto básicamente sobre el tema de cómo indicar mi programa de estudios a través del formulario, cómo identificarlo y demás. Entonces, no sé si ahora estemos de acuerdo en que abramos como este lapso de tiempo para hacer y resolver algunas preguntas. Hola Karen, hay una pregunta que quisiera que repitieras la respuesta y es las opciones del factor de ajuste, porque a algunas personas no les quedó claro que pueden ser las cuatro opciones, entonces sí podemos retomar las cuatro opciones que podrían ser. Perfecto, sí, claro que sí. Entonces, recordemos. El factor de ajuste es un criterio de selección en el que se puede tener en cuenta cuatro alternativas. Primero, mi puesto ocupado en el pregrado. Entonces, si yo tuve un muy buen rendimiento en mi pregrado y ocupé el primer puesto, el segundo puesto, puedo certificar eso ante Colfuturo y Colfuturo le asignará una nota correspondiente. Segundo caso, tengo premios y distinciones como summa o magna cum laude, tengo matrícula de honor, beca de matrícula, tuve tesis laureada o fui un estudiante meritorio. También lo puedo adjuntar y será tomado en cuenta. Tercera alternativa, mi posición en el saber pro. Entonces, si también destaqué por mi resultado en el ECAES, lo puedo adjuntar, será tomado en consideración. Y el último
es la admisión en la universidad. Importante, no tengo que tener las cuatro cosas. Con que tenga una ya puede ser tenida en cuenta para el futuro, ¿listo? Entonces, si yo no tengo ni puesto ocupado, ni premios, ni posición en el saber, pero tengo admisión y sé que mi universidad es muy buena, adjunto la admisión y la vamos a tener en cuenta para el factor de ajuste. ¿Qué pasa si no tengo nada? Si no tengo ni el puesto ocupado, ni premios, ni posición en el saber pro, ni carta de admisión. Colfuturo va a eliminar el criterio del factor de ajuste y va a distribuir ese 20% de forma proporcional en los otros tres criterios de calificación, o sea, el programa, el promedio y el ensayo. Hay otra pregunta que quisiera también de la que hablaras un poco más y es contar lo del énfasis y aclarar que no es obligatorio porque no todos los programas tienen énfasis. Exactamente. Entonces, perdón, listo. Bien, como lo pueden ver, hay algunos campos en el formulario que son obligatorios totalmente, ciudad, universidad, el nombre del posgrado, pero si se dan cuenta, el énfasis no es obligatorio de diligenciar y es porque, tal como lo indica Joana, no todos los programas tienen énfasis. En el que yo hice de ejemplo, tenía un énfasis que estaba totalmente explícito en la página web, pero nos vamos a dar cuenta que no todos son así. Por ejemplo, si me voy a buscar, yo sé que voy a encontrar, por ejemplo, un LLM solito. Este, Constitutional and Administrative Law, es un LLM con énfasis, ¿vale? Pero si yo encuentro el título de LLM solito, ya me voy a dar cuenta que es un título plano, o sea, no tiene ningún énfasis, no tiene ninguna especialidad, no tiene profundización en un tema en específico, ¿vale? Esto siempre, siempre se va a aclarar en la página web de la universidad. No sé, Joana, si quieras agregar algo a eso, o Luisa. No, creo que ahí está bien. Otra cosa que creo que podemos aclarar y es la carta de admisión debe ser condicional o incondicional. Listo, no. Entonces, una vez más, ustedes pueden presentar ante Colfuturo carta condicional o incondicional y aún así se puede tener en cuenta para el factor de ajuste, ¿sí? Importante lo mismo que tengamos en cuenta como esas palabras clave o esa información clave para Colfuturo. Entonces, ¿qué programa es? En el caso de que la carta sea condicionada, entonces, ¿qué requerimientos tiene que cumplir el estudiante para que la carta sea definitiva y demás? Pero en ambos casos puede ser adjuntada y será tomada en consideración para el 20% del factor de ajuste. Otra pregunta que también vale la pena repetir es qué condiciones deben tener las personas cuando lo que están adjuntando es un email con la aceptación. Ok, sí, muy buena pregunta. En este caso, Colfuturo siempre va a corroborar que en el correo, obviamente, ejemplo, haya un membrete, sería lo ideal, algo que indique totalmente que es súper oficial y que es realmente alguien de la institución quien está emitiendo el correo. Entonces, siempre vamos a ver, por ejemplo, en el indicativo del correo que sea el de la universidad correspondiente. Vamos a ver, obviamente, que sea dirigido al estudiante que está realizando la postulación y que contenga en sí la información esencial del programa al que está aplicando y del tipo de posgrado que desea realizar. Hola, Cari, por acá tenemos una pregunta de cuando son programas Erasmus, ¿cuál universidad y ciudad debo poner en el formulario? Bueno, Lu, no sé si quieres ayudarme con esta pregunta, que tú sabes mucho más del tema. Sí, claro que sí. Bueno, cuando van a realizar un programa Erasmus, pues tienen que tener en cuenta que van a cursar al menos semestre o año, dependiendo del programa, en diferentes universidades. Entonces es importante que ustedes definan cuáles van a ser esas universidades en las que ustedes quisieran cursar sus semestres y lo tienen que indicar si quieres, muéstralo ahí en el formulario. Tienen que indicar las universidades, usualmente son cuatro, a veces son dos, va a depender del programa. Si todavía no tienen una carta, no saben específicamente las universidades, las recomendaciones que dentro de su búsqueda, cuando identifiquen en dónde quisieran hacerlo, sean pues las que indiquen. En términos de cómo calificamos estos programas, es importante mencionar que vamos a tener en cuenta todas las universidades que ustedes van a diligenciar ahí, vamos a revisar los rankings relacionados al área en la que van a estudiar, por lo que es importante que nos escriban y pongan ahí cuáles serán esas universidades. Karen, una pregunta que me parece interesante tal vez para que lo aclares y es si solamente pueden aplicar con una universidad y un programa o podrían aplicar con dos o más. Bueno, sí, perfecto. La respuesta es, ustedes solo pueden aplicar con un único programa en una única universidad. No podemos, si es la Universidad de Barcelona y quiero hacer un LLM, pero también estoy es un ejemplo raro, pero por un MBA, no. Solamente puedo elegir uno de esos dos porque es el que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer la calificación del programa.
Entonces, por eso aquí arriba tenemos la recomendación que nos indica la misma sección de posgrado de escoge el mejor programa en el que creas que serás admitido, porque esto va a aumentar tu posibilidad de ser seleccionado por Colfuturo. Entonces, si estoy entre dos programas y de pronto no sé por cuál irme, uno de los indicativos que me podría ayudar a tomar esa decisión es con cuál me iría mejor. Recuerden, nos basamos en rankings, en aspectos también cualitativos, en fin, entonces seleccionar el programa que crean que mejor posibilidad les va a dar. Y aquí otro programa otra pregunta, perdón, que me parece importante, tal vez que les orientes en cómo elegir ese área de estudio en el formulario, que podrían usar para basar, pues para definir finalmente en qué área, con qué área de estudio quieren competir. Listo. Pues inicialmente, como se los conté así de forma muy rápida, esto lo podemos identificar, por ejemplo, por la facultad en la que la universidad incluye mi programa de estudio. Si de pronto la facultad no me dice algo muy claro, muy puntual, también puedo dirigirme al pensum de ese programa. Entonces, mirar cuáles son las materias que voy a ver, cuál es de pronto el énfasis que va a tener ese programa, a qué línea o a qué área de estudio está más relacionada, pero también podemos adquirir esta información o estar un poco más seguros de ella en las actas de selección de Colfuturo. Aquí vamos a encontrar en la sección de beneficiarios, actas de selección, vamos a encontrar toda la información de las personas que se han postulado a las convocatorias en los últimos años y vamos a encontrar las líneas de corte, es decir, la que separa a quienes fueron seleccionados de forma efectiva y a quienes no. Aquí puedo hacer la búsqueda, entonces si yo tengo un programa específico de estudios, eh, en el que yo ya sé que quiero estudiar, a ver, voy a poner, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, yo quiero hacer este MBA y no sabía a qué área pertenecía, entonces aquí ya me voy a poder dar cuenta que hace parte de administración y negocios, ¿vale? Entonces la idea es que juguemos con el acta de selección, utilicemos los filtros, miremos si de pronto ya haya personas que anteriormente se han postulado a la convocatoria con ese mismo programa e identifiquemos a qué área de estudio han pertenecido este tipo de personas. También otra herramienta que les va a servir mucho en este caso sería el directorio. Es muy parecido al acta de selección, pero entonces ya aquí reúne información histórica de todas las generaciones de Colfuturo, entonces yo filtro y voy a buscar, ejemplo, en mi nombre del posgrado, ejemplo, un LLM. Bueno, no, el LLM es bastante específico. Y aquí me voy a dar cuenta como, por ejemplo, con la palabra tax, yo voy a encontrar algunos que hacen parte de derecho, otros que son de ciencias agropecuarias, bueno, en este caso no aplica, otro puede ser de ciencias básicas, otro podrá ser de economía y demás. Entonces, la idea es que utilicemos como esas herramientas que nos proporciona la página de Colfuturo para identificar si previamente alguna persona ha aplicado con un programa similar o el mismo programa y a qué área de estudio han pertenecido. Si ustedes no tienen la total seguridad del área de estudio al que hacen parte, seleccionen el que crean que es más afín y definitivamente al final Colfuturo lo reajustará si lo considera necesario. Karen, ¿podrías volver a mencionar la diferencia entre un programa investigativo y un programa profesionalizante? Listo, sí. Pues esto también lo vamos a encontrar mucho en el contenido programático de esa maestría o del doctorado. Obviamente sabemos que si es un doctorado, hace parte de un programa investigativo. En el caso de las maestrías, si es un Master by Research, yo ya también sé que es investigativo. Si es un Master by Coursework, voy a saber que es profesionalizante. La diferencia, básicamente, que el contenido programático del profesionalizante es mucho más práctico, no es tan tendiente a la investigación. En cambio, en el investigativo, si ustedes van a tener la mayoría del contenido del programa, va a ser orientado al tema de la investigación, de búsqueda de información, de redacción y demás. Entonces, esas son como las dos diferencias. Les reitero, siempre en la página web de la universidad y del programa escogido no se especifican el tema. Entonces, igual, como algo para identificarlo, Master by Coursework es profesionalizante, Master by Research es investigativo y pues PhD, obviamente, investigativo también. Karen, ¿podrías mostrar en el formulario cómo aplicar al convenio del DAD si es que lo desean, en qué momento lo deben hacer y la importancia que tiene que lo hagan, por favor? Listo, claro que sí. Entonces, regálame un segundo. Lu, no sé si en este caso tú podrías apoyarme. Si quieres, pon Berlín, tal vez como ejemplo. Listo. Listo. Ahí selecciona cualquiera, no hay problema. Por el Ok. ejemplo. Aquí pongo cualquier programa. Listo. Si quieres, baja. Baja. Ahí, esa es la parte clave para que pues les muestres. Listo, sí. Entonces, siempre y cuando nosotros seleccionemos como ciudad y país Alemania y una institución académica que haga parte de,
En el formulario, en la parte de abajo, nos va a desplegar esta opción que dice convenio con el DAD. Entonces, Colfuturo tiene un convenio con el DAD. Aquí ustedes van a poder encontrar todas las condiciones de este acuerdo y van a, pues, darles la pregunta y la opción de quieren o no participar. Fundamental que si si ya están totalmente seguros de que van a participar en el DAD, le den clic al sí. ¿Por qué? Porque esta es la única, digamos que manera para que ustedes realmente puedan hacer parte del acuerdo con el DAD. Si ustedes seleccionan que no y bloquean el formulario, ya después no habrá alternativa para que puedan hacer parte del convenio. Entonces, aquí lo fundamental es que siempre, si ya están seguros que van a hacer parte, que quieren hacer parte del convenio, seleccionen que sí a la casilla indicada. Otra pregunta es nuevamente con el tema de los programas investigativos y profesionalizantes. ¿Puedes, por favor, explicarle a las personas que eso no tiene peso en la selección y cómo diligenciarlo? Ah, sí, no, no tiene ningún, o sea, no tiene ningún efecto en la selección, no vamos a priorizar a quienes apliquen a temas investigativos ni a quienes apliquen a temas profesionalizantes. Aquí simplemente en la parte de abajo de la sección del formulario vamos a encontrar una opción que nos pregunta si el programa es profesionalizante o investigativo, pero esto no tiene ningún tipo de efecto en el proceso de selección. Como les digo, no priorizamos a quienes accedan a un tipo de programa u otro, simplemente es por temas de información para nosotros, fundamental conocer el tipo de programa al que quieren acceder, pero de resto no hay ningún efecto. Yo quisiera agregar ahí algo en el tema de profesionalizante o investigativo, tal vez para quien no tiene claro cómo identificarlo en la página web. Tengan en cuenta que cuando es investigativo, la página de la universidad se los va a indicar. ¿Por qué? Porque además ustedes ya van a tener que tener un tema de investigación, algo les va a decir en la página web que es investigativo. Cuando esto no sucede, porque además muchas veces tienen que empezar contactándose con profesores, bueno, dependiendo la universidad, pero cuando esto no sucede, lo más común es que sea profesionalizante. Sin embargo, pues, ¿cuál es la gran recomendación? Revisen lo que les indique la página web. Esta siempre será, pues, la fuente tal vez de la verdad en cuanto a qué seleccionar en ese aspecto de profesionalizante o investigativo. Gracias. Bueno, Karen, no hay más, ya no hay más preguntas en el chat. Lo que te pediríamos es que finalices con el recordatorio de los puntos claves como el plazo del 31 de marzo y lo demás que tú consideres clave para cerrar la sesión. Listo, perfecto. Bueno, gracias a todos igualmente antes de cerrar por su participación, por su interés. Eh, Puntos clave que ustedes tengan que tener en cuenta. Recuerden, por favor, que el 28 de febrero a las 11:59 p.m. va a cerrar totalmente la convocatoria. Ya no vamos a tener opción de seguir llenando el formulario. Siempre y cuando ustedes logren bloquear el formulario ya diligenciado completamente a esta fecha límite, podremos darle la opción y la oportunidad de que a 31 de marzo ustedes adjunten una carta de admisión. Recordar también muy importante que no tiene la carta de admisión, obviamente puede estar relacionada al programa y a la universidad con la que se postularon y con la que llenaron todo el formulario, pero si ustedes casualmente recibieron una carta de admisión de un programa y una universidad distinta a la que llenaron en el formulario, también les podremos dar la oportunidad de que lo cambien y adjuntar la carta de admisión correspondiente. ¿Qué más se me puede pasar en este caso? Nada, simplemente recordarles, no es obligatorio tener carta de admisión. Sin embargo, si la tenemos, nos puede generar una ventaja en el factor de ajuste. Pueden adjuntar una carta de admisión condicionada o una incondicional. En el caso de los doctorados o de los máster investigativos, algún correo de recepción en el que se indique que el tutor o el supervisor acepta el proyecto. Y ya, de resto, el resto de los documentos en las otras etapas del proceso en el que ustedes pueden estar, es decir, que todavía no se hayan presentado o que estén en proceso de admisión, pero todavía no tengan carta definitiva, en este caso no será tenido en cuenta para el factor de ajuste, pero igualmente será necesario para que nosotros podamos constatar la información que ustedes suministren en esta parte y en esta sección de posgrado. No sé, Joana, Amandita, ¿quieren agregar algo de pronto? Que se me escape. Por mi parte, no. De mi parte tampoco. Listo, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Los invitamos a estar muy pendientes de la página web, de nuestras redes sociales. Aún faltan 4 webinars informativos del siguiente jueves y martes de las siguientes semanas, así que fundamental que hagan parte de estos espacios para que no quede lugar a dudas en el diligenciamiento del formulario. Entonces, total, éxitos para todos en este nuevo proyecto académico para todos y que tengan un muy buen día.